Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad, la mente cuántica, con 2 canales en YouTube que ahora quedan amparados bajo un título general que se llama The Big Crown Podcast, donde tenéis una revisión de ciencia, de física cuántica, de la mente, fusión, espiritualidad, ciencia, emociones, mitos y orígenes de la creación del mundo. En fin, un montón de cosas que vamos haciendo juntos, porque ya sabéis que este canal yo lo hago para mí, me sirve de mi meditación y lo que hago es compartirlo. Y a la vez de compartirlo, nutrirme de todas vuestras experiencias, de las cosas que contáis, de los libros que me estáis recomendando desde hace ya más de 3 años. Y por eso quiero empezar hoy con 2 autores que están en el canal, que se llaman Marco Antonio Hernández y Fernando Guerrero, que cada día me despiertan y me da mucha alegría con unos saludos desde San Luis de Potosí. También un abrazo gigante a todos los que sois mexicanos, vivís por México o estáis por el mundo siendo mexicanos. Es un país fascinante que me encanta, que me fascina. También un abrazo a todos los demás. Solo que estos autores que acabo de nombrar están todos los días saludando y me da una alegría, porque me imbuye de una energía que me hace seguir y continuar. Una sonrisa de lo cotidiano, de lo diario, que es lo más importante. Y dicho esto, hoy vamos a ir a un tema fascinante. Un tema fascinante porque se titula La neurociencia de la motivación, del placer y de la recompensa. Con esto, desde otro lugar, igual que desde la psicología, los tipos de psicología que hay, llevo hablando en el canal un tiempo, siempre metiéndoles un pilar importante, que para mí es el importante. Pero eso no quiere decir que no estudiemos y sepamos y conozcamos cuál es la química y la biología de nuestro cuerpo, de todos nuestros cuerpos. Todos tenemos un cuerpo, que yo sepa. De momento no hay ninguno que yo sepa que tenga 2 o 3. Otra cosa es la mente, pero el cuerpo 1. Y es importante porque sabéis que esos pilares desde hace un tiempo son la atención, que es la conciencia de mi vibración, el movimiento de la energía y del silencio. Solo que hoy le vamos a meter un poquito de dopamina y vamos a estudiarla en profundidad, muy sencilla. La vais a entender todos a la primera. Vais a entender que estáis familiarizados con ella desde hace mucho tiempo, solo que no le prestamos atención para entendernos. Dicho esto, el formato de hoy es un formato más de preguntas y respuestas, total de 10, que espero que os guste. Si así lo deseáis, compartirlo. Cualquier pregunta la podéis hacer a través de aquí, que tenga que ver tanto con el canal, que llevamos ya como 2.600 vídeos, como cualquier otro tipo de cosa que tenga que ver con el contenido que toco. Si me preguntáis de cómo poner tuercas, tornillos, martillos o pintar la casa, yo os remitiré con cariño inmenso a que busquéis en YouTube cómo hacerlo. Hay gente que lo hace mucho mejor que yo ni idea. ¿Cuál es el rol principal de la dopamina en el cerebro y cómo influye en la motivación? Y la dopamina podemos entenderla también. Vamos a ir a partes positivas y partes que se nos va de mambo. La dopamina es como un motor o el motor de la motivación. Imagina la dopamina como el combustible de un automóvil. Sin gasolina, el coche no puede avanzar. De la misma manera, sin dopamina, nos falta impulso para movernos hacia nuestros objetos. Es el neurotransmisor que nos impulsa a tomar acción, anticipar recompensas y sentir satisfacción cuando logramos algo. Esto, contado así, es magnífico. Lo necesitamos, yes. Pero esto es como el estrés, del que he hablado aquí en el canal bastante. Hay un estrés que llaman bueno, necesario, vital para la vida. Si se te va de mambo, ¿qué te pasa? Lo que llaman un burnout. Te cansas. No solo te cansas, literalmente te haces mierda. Por eso pasa muchas veces que hay gente que está todo el día trabajando,
Esto es muy gracioso, pero seguro que algunos de vosotros lo habéis vivido. O a lo mejor en vuestras carnes. Y de repente le vienen unas vacaciones de 3 días y en cuanto llegan las vacaciones, que no tiene que trabajar, que no tiene que tocar el teléfono, que no tiene que tocar el ordenador, que no tiene que tocar nada. Es decir, lo que tiene que tocarse es lo que ya sabéis que tiene que tocarse, los huevos, ¿no? Por decirlo así claramente. Le acuden de repente un dolor de cabeza inmenso, un dolor lumbar inmenso, angustia no vital de existencia, angustia, me he sentado mal algo y no puedo. Esto ocurre. Y ocurre con más frecuencia de la que pensamos. Por eso, atención. Atención. ¿Cómo funciona la dopamina en el cerebro? La dopamina se produce en varias regiones del cerebro, pero principalmente en el área tegmental ventral, VTA. Desde allí se libera en una serie de circuitos neuronales que conforman la vía mesolímbica, también conocida como el sistema de recompensa. Esta vía conecta el área tegmental ventral con el núcleo accumbens, una estructura clave en la motivación y el placer. Cuando deseamos algo, para explicarlo, como alcanzar una meta, ganar dinero o incluso comer nuestro platillo favorito, el cerebro libera dopamina en el núcleo accumbens, generando una sensación de anticipación y deseo. Esto nos impulsa a actuar para obtener lo que queremos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque esto nos puede convertir en el perro de Pavlov, en manos de otros, y si nosotros podemos entender, por eso es importante en todo esto que estoy contando, en realidad en toda la vida, no hacer por hacer, no hacer por seguir a quien te dé la gana, sino comprender, entender, hacer y trascender. ¿Para qué? Para no convertirnos en ganado, que nos lleven. Esto es todavía más complejo hoy, sobre todo por esto que tenemos entre las manos, las redes sociales, que saben tocar esas cosas para generar dopamina. Ya vais a ver lo que pasa con esto porque es divertidísimo. ¿Cómo influye la dopamina en la motivación diaria? La dopamina no solo nos motiva a alcanzar grandes logros no tomarlo como el mundo mundial, que sí que puede ser así, puede ser que haya gente que lo piense así, hacer cosas nuevas, conseguir cosas. Repito, la dopamina no solo nos motiva a alcanzar grandes cosas, las que queramos nosotros, sino que también influye en las acciones cotidianas, y esto es importante. Porque se potencia, por ejemplo, con metas grandes, abrirte un nuevo negocio, viajar al Himalaya, estudiar para obtener un título universitario, entrar en una competencia deportiva y también en metas pequeñas, por ejemplo, levantarnos de la cama por la mañana, completar una tarea del trabajo o los estudios, elegir qué comer o a dónde ir. Sin dopamina suficiente, perdemos el interés y la energía por hacer cosas. Por y para. Por eso, en trastornos como la depresión, donde los niveles de dopamina pueden estar reducidos, las personas sienten una falta de motivación extrema. Nada me motiva, lo habréis oído, ¿verdad? Años. Bueno, esto puede ser una falta de dopamina importante, que la hemos creado nosotros, con nuestras mentes. Por eso lo de la mente, entrenar la mente. Sí, amigos, entrenar la mente. Entrenar la mente para trascender, que es lo que no hemos hecho nunca. Creemos que sí, pero no. ¿Cuál es el ciclo de la dopamina? Anticipación, acción y recompensa. Anticipación. Antes de alcanzar la recompensa, la dopamina se libera en el cerebro generando deseo y entusiasmo. Mirad qué maravilla. Deseo y entusiasmo. Estás pegando pequeños botecitos. Pim, pim, voy, ya quiero, ya llega. Anticipación. Acción. La dopamina nos impulsa a tomar decisiones y realizar acciones dirigidas a alcanzar eso. Cosa fantástica. No te quedas solamente en el pensamiento. Ejecutas. Recompensa.
al lograrlo, se libera una cantidad adicional de dopamina, lo que nos hace sentir placer y satisfacción. Eso es importante porque esto, por ejemplo, yo que llevo viniendo muchos años a Silicon Valley y que en la ciudad donde vivo, que es Alicante, en la playa de San Juan, he tenido contacto con amigos y amigas, amigos potentes que se han dedicado a esto de las tecnologías, ¿no? Desde allí, pero viajando mucho aquí, recuerdo a una parejita, una en particular, muy graciosa. Esto es hablando de la dopamina, con teorías fantásticas. Yo lo llamo el rata o la rata que quería ser rico. Rata no como animal, rata en un sentido como que en realidad va de millonario, pero no gasta un duro, ni quiere gastar un duro y además tampoco tiene un duro. Es decir, que tiene una mente carente total. Entonces me acuerdo que salió esta teoría que inventaron algunos de por aquí, que decía que el ser humano, el trabajador, la persona que trabaja, el ser humano trabajador, me encanta, el ser humano trabajador, habían descubierto que no solo la motivación del dinero en el trabajo era la más importante, sino la posibilidad de desarrollarte. Fijaros qué maravilla, de desarrollarte. Entonces vendieron la moto esta, lo importante es que tú te desarrolles, que el entorno de trabajo sea magnífico, no es el dinero lo más importante. ¿Y qué ocurrió? Pues que en lugar de a la gente que hacía las cosas bien, o que trabajaba bien, o que cumplía objetivos, aumentarles cada año la ganancia, es decir, la recompensa, como no querían gastar, así era, les vendieron la burra de desarróllate. Entonces le podían pagar cursitos, un entorno familiar dirigido, como Heidi y Pedrito por el monte y la oveja balando. Y claro, al principio sonaba de puta madre, porque lavan el cerebro muy bien, pero la gente luego se dio cuenta de que eso, pues va a ser que no. No, porque al final de cuentas, tú acababas tu año o tu mes y decías, puta, trabajo más, he conseguido objetivos y aquí no gano más. Pero eso me cuentan todo este rollo de Silicon Valley, de motivación, disruptivo, de ganar. Y claro, cuando uno, como yo que he estado de aquí para allá, va viendo lo que pasa aquí con la gente que lo hace bien, es decir, los kikis que gana, y lo compara, por ejemplo, con España y estos elementos que se dedicaban a hacer esto, pues es gracioso. El ejemplo máximo lo tengo cuando, después de vender la empresa y después de estar contando este versito, se la vendieron a una empresa de otro país, no voy a decir de qué país es, pero era otro país, allá por Asia. A sus empleados les habían ofrecido, dicho por activa y por pasiva, cuando se vende la empresa, si se vende, tendréis stock options cada uno, porque eran pocos, y claro, imaginaros eso es lo que te produce. Puf. Dopamina a tope, ¿no? Bueno, esa realidad de stock options, esto es muy español, yo creo que es muy latino. Te prometen stock options, la empresa se vende y se vendió muy bien, se convirtieron en un chorizo o un jamón, dependiendo de... dependiendo, no sé de qué dependió. En ese momento, la persona con la que estaba le tocó un lomo. Eso pasa. ¿Y esto pasa por qué? ¿Y por qué cuento estas anécdotas? Ya hace mucho tiempo que ha pasado esto. Porque tiene que ver con la dopamina. Tiene que ver con cómo nos usan. Tienen que ver con conocernos y reconocernos nosotros en este mundo liliputiense, con estas cosas, entenderlas. Ejemplo, si te encanta el café, estamos con el ciclo de la dopamina, anticipación, acción y recompensa. Tu cerebro libera dopamina solo con pensar en tomarlo, incluso antes de probarlo. Cuando finalmente tomas el café, la dopamina refuerza la sensación de placer y puede hacer que vuelvas a buscar esa experiencia en el futuro. Esto es lo que cuenta muchas veces Krishnamurti y tantos otros, no tantos, de la vuelta al apego. Es decir, he tenido, vamos a ponerlo en términos así un poquito más cachondos, nunca mejor dicho, hostias, he tenido una relación sexual que me deja flipado. ¿Y tú qué quieres? Más. Vamos a ponerlo a un término menos cachondo, porque luego se pone menos cachondo. Me he enamorado, estoy enamorado de mi chica, de mi chico, tatatín, y entonces,
pues no quiero, siempre quiero estar con él y con ella. No quiero soltarlo porque tengo sensación de que se va a perder y como quiero repetir esa experiencia magnífica que he tenido, pues yo quiero tenerlo siempre cerca. Esto también pasa. Esto es lo que de verdad es el apego. Sigamos. ¿Qué pasa si hay demasiada o muy poca dopamina? Ahora vamos a entrar en tema. Deficiencia de dopamina. Pues o cosas que nos ocurren, seguramente nos han ocurrido a todos. Falta de motivación, fatiga constante, dificultad para concentrarse. Este tema es un tema porque desde hace unos años no paran de darle a la gente pastillitas porque se han inventado el rollo este de que los niños y los mayores, todo el mundo no tiene capacidad de concentración, más allá parecemos un conejo más que un ser humano y están todos medicados, por lo menos por aquí. Los colegios estos es como si las pastillas las regalaran un kiosco de piruletas. En mexicano creo que en mexicano se dice paletas, pues igual, es como si las regalasen. Todo el mundo tiene de fábrica. Es una cosa increíble. Dificultad para concentrarse, sensación de vacío o desinterés. Ejemplo, hay personas con depresión, incluso con otras enfermedades como el Parkinson, por ejemplo, que suelen tener niveles bajos de dopamina, lo que afecta a su energía y su capacidad de disfrutar la vida. Y eso es importante tenerlo y entenderlo para no caer en la automedicación, la medicación o en las farmacéuticas. Porque, por ejemplo, en Silicon Valley lo que yo puedo decir, que veo, esto no es ciencia, es que lo que hay es un exceso de dopamina. Y eso también tiene un problemita. En España podría decir, en términos jocosos, que hay una poca dopamina. Porque somos más relajados. Tampoco bueno. Estoy poniendo ejemplos un poquito humorísticos de los sitios donde estoy. Vamos a ver qué ocurre, por ejemplo, con el exceso de dopamina. Comportamientos impulsivos, a tope. Ansiedad y estrés elevado, a tope. Dependencia de estímulos intensos, adicciones. Estímulos intensos, yo lo dije, lo comenté el otro día. Mirar en vuestros teléfonos, adultos y no adultos, mirar y a ver las horas que pasáis al día, que habéis dedicado atención al teléfono. Me da igual que sea productiva o no productiva, no disfrazármelo de nada. No es que ha sido para buscar trabajo, es que me da lo mismo. Me da lo mismo. Mirar cuántas horas está en Instagram, me da lo mismo que sean 2 horas escuchando el canal de YouTube, me da lo mismo. Mirarlo, por favor, os vais a llevar una sorpresa. Exceso de dopamina, ¿qué atrae? Comportamientos impulsivos, ansiedad y estrés elevado, dependencia de estímulos intensos, es decir, adicciones. De todo tipo, por cierto. Una adicción de estas puede ser, me refugio en lo espiritual, oide, porque me lo llena todo, me llena el espacio, que no me llena mi vida. Un fármaco, lo que os dé la gana, el sexo, las drogas. Ejemplo, en el trastorno bipolar, los episodios de manía están relacionados con un exceso de dopamina, lo que genera hiperactividad y toma de decisiones arriesgadas. Vale, partamos. Me falta dopamina. Acabo de ver esto así de manera sencilla que me afecta. ¿Cómo puedo aumentar la dopamina de forma saludable? Pues podemos empezar con hábitos. Y de nuevo, repito, atención, conciencia de mi vibración. Puedo hacer ejercicio regularmente, esto ayuda. Hay gente que llama deporte, hay gente que llama de ejercicio. Puede ser yoga, ejercicio es ejercicio. Ejercicio es mover el cuerpo físicamente. La meditación es un ejercicio, para mí no, es otra cosa. Ejercicio es ejercicio, mover, deporte. Crossfit, natación, lo que te dé la gana. Andar, pasear, estiramiento, lo que te dé la gana. Yoga, lo que te dé la gana. Kung fu, lo que te dé la gana. Hacer ejercicio, eso es un acto voluntario. Yo ya lo digo que ayuda. Dormir bien es fantástico si puedes dormir bien.
¿Hacer ejercicio te puede ayudar a dormir bien? Por supuesto. ¿Hay gente que hace ejercicio y no duerme bien? Por supuesto. ¿Hay gente que hace ejercicio, no duerme bien y está como he descrito anteriormente? Por supuesto. Más cositas. Escuchar música que nos guste. De nuevo, atentos a la vibración. Empezar con metas pequeñas, lo que signifique pequeña para ti. Y conseguirlas, ir sumando. Meditar. Visualizar. Aprender cosas nuevas. Pero aprender cosas nuevas, todo esto que estoy contando, si no le metéis la atención, la conciencia de vuestra vibración, nos convierte en literalmente unos borregos. Porque hacemos por hacer. Y aquí no se trata de hacer por hacer. ¿Por qué? Porque estamos en el entrenamiento de la mente. Se trata de entender qué me pasa, empezar a salir, empezar a hacer movimiento de energía, atención que la conciencia de mi vibración y silencio. No se trata de hacer por hacer. Por eso en el canal, que empecé un poco fuerte, pero yo creo que la gente ya me va entendiendo. ¿La meditación sirve? Sí, ¿no? ¿El yoga sirve? Sí, ¿no? ¿Los psilocibina sirve? Sí, ¿no? Es que va a depender todo el tiempo de ti, de que tú tengas conciencia. Si tú tomas algo que te hace sentirte bien y dices, hostias, me siento bien, hostia, estoy más alegre. No tengo dolor de cabeza, por ejemplo. ¿No será guay que te empieces a preguntar por qué? Para no hacerte dependiente. Digo yo, no lo sé, pregunto. Es importante que evitar la sobrecarga de dopamina. Si nos acostumbramos a obtener gratificaciones instantáneas, ¿dónde reside esto? La catedral, el Vaticano, el imperio, the White House, el Kremlin, los chinos, lo que tú quieras, la antigua muralla china. ¿Dónde reside esto? La acumulación de la gratificación en las redes sociales. Sí, en el TikTok, en el Instagram, en los shorts, en los videojuegos, en la comida basura. Si nos acostumbramos a obtener gratificaciones instantáneas en los sitios que he dicho, por ejemplo, el cerebro deja de producir dopamina de manera eficiente. Es importante equilibrar la búsqueda de placer con actividades que generen satisfacción a largo plazo. En resumen, en esta primera parte, la dopamina es el neurotransmisor clave de la motivación y el deseo. Nos impulsa a actuar, a alcanzar nuestras metas y sentir placer cuando logramos lo que queremos. Vamos a un segundo punto, que tiene que ver con la vía mesolímbica. ¿Qué es la vía mesolímbica y cuáles son sus partes claves? La vía mesolímbica es un sistema neuronal en el cerebro que desempeña un papel fundamental en la motivación, el placer y la recompensa. Igual que la dopamina. Es el sistema que nos dice, esto se siente bien, me gusta, mucho, hazlo de nuevo. Cada vez que experimentamos algo placentero o gratificante, esta vía se activa, liberando dopamina. De nuevo, el neurotransmisor del deseo y la motivación. Es un mecanismo evolutivo esencial, ya que nos impulsa a repetir conductas que aumentan nuestra supervivencia, como comer, socializar o reproducirnos. Y sin embargo, si no se maneja bien, también puede llevarnos a desarrollar adicciones y comportamientos compulsivos. Por ejemplo, vamos a revisar cositas aquí. Partes claves de la vía mesolímbica. Para entender cómo funciona, hay que ver que hay 3 estructuras principales que trabajan juntas en este sistema, que son, las he mencionado antes, el área tegmental, que es la fábrica de dopamina, el núcleo accumbens, que es el centro de la motivación, y la corteza prefrontal, que es el freno y el control de la dopamina. 3. Importante todos, pero importante este último, la corteza prefrontal, que es el freno y control de la dopamina. Así que vamos a revisar de manera sucinta, breve, estas 3 áreas, estas 3 estructuras que forman la vía mesolímbica. ¿Qué tiene que ver con la dopamina? 1. El área tegmental.
Es la región del cerebro donde se produce y libera dopamina. Actúa como el punto de inicio del circuito de recompensa. Recibe señales de diferentes áreas del cerebro y decide si algo es lo suficientemente atractivo o valioso como para motivarnos a actuar. Por ejemplo, cuando vemos un postre delicioso pensamos en lograr un objetivo, el área tegmental ventral comienza a liberar dopamina, preparándonos para la acción. Esa es la 1. La 2, el núcleo accumbens, el centro de la motivación. El primero es la fábrica de la dopamina. Este es el centro de la motivación, núcleo accumbens. Es la estructura que recibe la dopamina enviada por el área tegmental ventral, que es la fábrica de la dopamina. Se activa cuando experimentamos placer, anticipación o deseo por algo. Su función es activar la motivación y la conducta, impulsándonos a hacer algo para obtener la recompensa. Veréis que hay cosas que se repiten, pero se repiten en diferentes espacios o lugares, el área tegmental, el núcleo accumbens. Esto ocurre a una velocidad que ni os cuento. Repito, su función es activar la motivación y la conducta, impulsándonos a hacer algo para obtener la recompensa. Si está muy activo, podemos sentir una gran motivación por una tarea. Si está inactivo, nos sentimos desmotivados o sin ganas de hacer nada. Ejemplo, si una persona se entrena en el gimnasio, el núcleo accumbens refuerza la conducta liberando dopamina, haciendo que cada sesión de ejercicio se sienta satisfactoria y motivando a seguir entrenando. Esto es importante porque cuando muchos de nosotros hemos hecho saltos cuánticos en el viaje del héroe, yo recuerdo, por ejemplo, cuando empecé a hacer los 12 pasos y quería cambiar un montón de conductas y cosas, la primera semana, no más de 7 días, estaba que me salía. De repente mi mente pasada, antigua, arcaica, la aprendida, de lo aprendido, de lo que había aprendido y nunca había cuestionado, empezó a darme vueltitas. Entonces lo que se convirtió en una dinámica de decir, hostia, que bien me siento haciendo ejercicio, empezó, pero hoy no vayas. Total, ¿para qué? Si ha sido 5 días. ¿Para qué? Puedes hacer 4, ¿no? Estos son los engaños del pasado. ¿Pero por qué? Porque está acumulado en la memoria. Y eso es donde hay que estar atento. Vamos al tercer lugar, la corteza prefrontal, que es el freno y el control de la dopamina. En la parte más avanzada del cerebro, y que es responsable de la toma de decisiones y el autocontrol, la corteza prefrontal, ocurre lo siguiente. Regula cuándo, la corteza prefrontal, regula cuándo y cuánta dopamina se libera, evitando que actuemos impulsivamente. Nos ayuda a evitar y a evaluar riesgos y a retrasar la gratificación, permitiéndonos enfocarnos en metas a largo plazo. Claro, esto en condiciones normales, pero si nosotros estamos todo el día recibiendo impulsos que fomenten la dopamina y la inmediatez, ¿esto qué pasa? Que lo estresamos. Y es en el mundo en el que vivimos hoy en día. Ejemplo, cuando sentimos antojo por un pastel, pero sabemos que estamos en una dieta, la corteza prefrontal nos ayuda a resistir la tentación y elegir una opción más saludable. ¿Por qué es importante esto que estoy contando desde un lugar para que lo entendamos todos? Porque aquí, lo que todavía no he contado, es que podemos entrenar nosotros esto. Hemos de entrenar nosotros, pero para entrenar tenemos que saber. Y no hay nada mejor que conocer y saber para poder cambiar, modificar, entender y trascender. Y diréis, ¿y esto tiene que ver con la espiritualidad? Pues claro. ¿Cómo? Pues claro. Porque esos estados, productos de la química del cuerpo, que pueden ser observados, trascendidos, entendidos y hasta transformados, son parte de nuestra vida. Y nuestra vida es aquí ahora y es allí después, porque es vida, porque es energía. Por eso cada día más unifico lo que se llama espiritualidad con lo que se llama cotidianidad, porque no la puedo entender de otra manera. Y sí,
y pasarán cosas y veremos cosas, pero si pensáis por un momento en cuántas veces nos vamos a ese otro lado, a la búsqueda de esas energías, ángeles, visiones, lo que sea, estamos buscando. Pero si es que podemos acceder a ellos desde la naturalidad. ¿Cómo? Desde el conocimiento, el entendimiento de la atención, tu vibración, de la conciencia de tu vibración. Está ahí. Si es que no es diferente. Si es que nos han contado una película de chinos. Sigamos. ¿Cómo influye la vía mesolímbica en nuestras decisiones? Este sistema no solo nos motiva a hacer cosas, sino que también condiciona nuestro comportamiento. Ejemplos de una influencia positiva son los siguientes: motivarnos a estudiar para aprobar un examen, sentir placer al hacer ejercicio, fomentando un hábito saludable, experimentar satisfacción al completar un proyecto o alcanzar un objetivo. Perfecto. Vamos a ver ejemplos de influencia negativa. Adicción enfermiza a las redes sociales debido a la dopamina liberada con cada me gusta o notificación que está programado por las redes sociales, por los dueños de las redes sociales y los psicólogos, psiquiatras e ingenieros de los logaritmos que existen en el mundo, que trabajan en todos estos sitios, que no sé si tienen conciencia de lo que hacen, algunos sí, otros no. Otra cosa, de ejemplo de influencia negativa: adicción a la comida basura en exceso, porque el cerebro lo asocia con placer inmediato, es decir, azúcares y cosas de estas, ya la veremos después. Conductas compulsivas, como el juego, donde la anticipación de ganar libera más dopamina que la recompensa en sí. Y vamos ahora a empezar a trabajar, a visualizar, a ver la dopamina en exceso y su relación con las adicciones. Cuando la vía mesolímbica trabaja en exceso, ¿qué ocurre? Todos nos hemos visto aquí en algún momento, ¿no? Yo no creo que esté contando nada anormal. Pero fijaros qué importante es esto, o contar estas cosas así. A mí me gustan estas cosas. Cuando las he encontrado o alguien me las ha contado, me he puesto contento. ¿Por qué? Porque me permite entender lo que me pasa en lo cotidiano, tener conciencia de lo que me ocurre. Si no queremos nada más, si solamente con esto la cosa cambiaría a unos niveles fascinantes. Sigamos. Cuando experimentamos altos picos de dopamina, el cerebro se adapta y reduce su sensibilidad con el tiempo. Esto significa que necesitamos dosis más altas de esa misma experiencia para sentir el mismo nivel de placer, lo que puede llevar ¿a qué? A la adicción. Ejemplo: una persona que usa drogas o videojuegos. Drogas no son los que se drogan solos, pueden ser los que te dan drogas de farmacia, que lo sepáis. Siente un placer extremo al principio, pero con el tiempo su cerebro necesita más estimulación para sentir la misma recompensa. Y uno se puede preguntar, ¿todo lo que crea dependencias comparte esto? Pues claro. Si tú te has hecho dependiente de la meditación, del yoga, y ya sabéis a qué me refiero, dependiente. Si tú te has hecho dependiente de una institución, de una secta, de una religión, de un grupo que te vende todo el tiempo y te tiene enganchado, pues es lo mismo. Claro que puede ser lo mismo. Si lo que importa aquí es que tengas atención, conciencia de tu vibración, esto es lo que importa. ¿Que hay cosas que son más potentes que otras? Sí, pero es lo mismo. Dato importante, no solo las sustancias pueden generar dependencia. Las redes sociales, las apuestas, la comida ultraprocesada, la ideología, las compras compulsivas, las dependencias hacia un futuro mejor, una vida mejor, siempre la siguiente, pueden secuestrar el sistema de recompensa y generar acciones conductuales. Como yo me he puesto a investigar sobre Dios en la meditación y los niveles de no sé qué y no los encuentro, recurro a otras cosas. Por ejemplo, a las drogas, psilocibinas, LSD.
He tocado el LSD, he tocado la psilocibina. He tenido un viaje en el que Dios me ha hablado y yo he encontrado mi camino y Él me guía. Lo mismo, quiero más, porque hay más ahí. He oído por ahí en un audio, en un vídeo, que Él ha visto no sé qué, dosis más altas. Lo mismo. ¿Cómo mantener un equilibrio saludable en la vía mesolímbica? Para evitar caer en el ciclo de dependencia y fortalecer nuestra motivación natural, es importante lo siguiente: alternar recompensas a corto plazo con largo plazo. Esto es importante entenderlo para ponerlo en práctica, para luego trascenderlo, porque si no seríamos mecánicos. Alternar recompensas a corto plazo con largo plazo. No buscar siempre la gratificación inmediata, sino aprender a disfrutar el proceso. Aplicar el refuerzo intermitente, donde las recompensas no sean siempre predecibles, manteniendo el interés y la motivación. ¿Y esto cómo lo puedo hacer yo? Esto se fragua sobre todo en la libertad y en la independencia, en entrar y salir en libertad. Porque esto que acabo de contar ahora, dado la vuelta, se puede convertir y se convierte en lo que hacen las corporaciones y los demás empresas para comerte el tarro, que es el ejemplo que he puesto antes del dinerito y de que te cambies stock options por un chorizo. Porque te dirán, los otros, que estamos fuera, no busques la gratificación inmediata del dinero. No, tú tranquilo. Aprende a disfrutar del proceso que yo te impongo. Disfruta de tu trabajo, disfruta de tu creatividad. Esto es vital. Cuidadito con estas cosas. Yo no estoy diciendo, amigos, que le metas caña a tu jefe y que te cagues en él, porque lo mismo que hace tu jefe contigo o tu jefa contigo, lo puedes hacer tú con los demás, y seguramente lo haces. Atentitos, ¿eh? Atentitos con la película. Por eso la conciencia es tan importante, por lo menos verlo. ¿Para qué? Para poder jugar con los polos. Aplicar el esfuerzo intermitente, donde las recompensas no sean siempre predecibles, manteniendo el interés y la motivación. Más cositas que podemos hacer para un equilibrio saludable de la vía mesolímbica. Estimular la dopamina de forma natural. ¿Cómo? Lo he dicho antes, con el ejercicio. Socializar y conectar con otras personas. Pero socializar y conectar no significa absolutamente una mierda. ¿Cómo que? ¿Por qué dices eso? ¿Cómo que por qué digo eso? Porque si tú socializas desde la negatividad, desde la queja, y te juntas con tus amigos de quejas, el mundo se cae, el mundo se rompe, el mundo se cae, eso es una mierda. Eso no te genera ningún pensamiento positivo, por lo tanto te va a meter más. ¿Y sabéis qué va a pasar? Que cada vez vas a querer más noticias cutres, más noticias de muerte, más noticias de asesinatos, más noticias de todo eso. Por lo tanto, socializar y conectar no significa una mierda, porque lo que significa de verdad es la atención y la conciencia de mi vibración. Eso es lo que significa de verdad. Lo otro es, por ende, el ser humano lo tiene. Nosotros somos seres sociales. ¿Ha nacido el ser humano para vivir solo? No. No. Es un ser social. Pero entendamos las cosas como hay que entenderlas. No como las tonterías que nos dicen siempre. No, tú socializas. Pero ¿cómo socializas, campeón, campeona? Aprende cosas nuevas, cosas que no has hecho nunca. Métete, averígualas. Hoy en día, gracias a estas cosas, a Internet, gracias también a la inteligencia artificial, estas cosas están al acceso de muchos, de todos. Duerme bien y mantén una alimentación saludable. Bien. Duermo bien si puedo dormir bien. De nuevo, dormir bien es como socializar. Para dormir bien tengo que dormir bien. Tengo que dormir bien. Y ahí en el ciclo de la ansiedad. Tengo que dormir bien, tengo que dormir bien, tengo que dormir bien, tengo que socializar, tengo que socializar. ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas, tarao? Pero es que esto se hace. Es que esto lo hacemos así. ¿Pero qué tiene que? Tienes que entender primero, Palomo. Entenderlo, Palomín, que no te enteras, que te estás estresando más. Más cositas, evitar la sobreestimulación constante. Pues bueno, entregándote menos tiempo a las redes sociales, a las pantallas en sí.
no depender solo de estímulos externos. Esto es lo que me encanta a mí de la ciencia. Cuando dice no depender solo de estímulos externos para sentir placer. Esto es la mierda del eufemismo, en el que tienen miedo a hablar de las cosas meditativas a las sagradas, porque aquí se habla de meditación, pero si no, meditación es como cagar, meditación, mear, meditación. No, las meditaciones surgen de algo, ¿no? Detrás de esto tienen todo un componente que suele ser religioso, espiritual, místico, pero esto se lo saltan, no quieren entrar ahí, solo se quedan en el eufemismo, porque les molesta. Es como lo del mindfulness. No, el mindfulness no tiene nada que ver. No, amigos, aquí hay muchas cosas que no vemos. Es cierto, totalmente compartido con que esto de la espiritualidad se ha convertido en un espiritualoide. Sin duda, hace siglos esto. Pero no tengamos tanto miedo, porque también es cierto que la ciencia se ha dedicado a drogarnos, a manipularnos, y sigue la cosa igual. Pero no les importa a los que tanto hablan de ciencia cagarse la madre que parió a estos tíos que nos están envenenando. No les importa. Pero sí que tienen miedo al otro, porque el otro es como de tarambanita, que le falta un hervor, que no está acabado, le falta un verano, una primavera, es un ser humano que todavía está boiling. Se quedó y le falta cerrar. Yo creo que por eso conviene ver todas las cosas así, y por eso se hace. ¿Cómo se puede hacer eso? Teniendo mucha independencia, no dependiendo de nadie, cosa complicada también, pero hay las cositas ahí, ¿no? Vamos a ir ahora a otro punto interesantísimo. Ya os anuncio que el audio de hoy es larguito, y quiero que sea larguito porque creo que es interesantísimo. Porque aquí están muchas cosas, incluida la espiritualidad. Y es igual, los mismos sistemas que estoy contando son de aplicación a cuando nos queremos, por insatisfacción, salir de aquí y buscar esa vida. Porque es que siempre estamos en lo mismo. Nos vamos a la vida del empanado. Cuando buscamos la espiritualidad, compasión. Lo decimos, compasión. Entender al otro. En la otra vida. Pero si tú estás bien, si tú entiendes estas cosas que tienen que ver con la química y la biología del ser humano, tú sabes lo fácil que va a ser lo otro y vas a poder intervenir. Cuando hablan estos científicos de que puede intervenir en la regeneración neuronal, desconectar campos neuronales del pasado para reconectar los nuevos, esto no es espiritualidad, esto no es mística, esto es la mente funcionando que te va a llevar a otros lugares donde vas a ver cosas de flipar. Pero son cosas que todos tenemos, el reino de Dios está en ti, llámalo como quieras, esto está en ti. Y vas a poder ver, porque nosotros vemos lo que nos da la gana y con gusto, pero vas a poder ver sabiendo el por qué ves, y que vendrán cosas nuevas. Y podrás curarte, intervenir en tu cuerpo, porque al final te darás cuenta que esto de la enfermedad y de la muerte no es lo que nos han contado. Por lo tanto, no tendrás miedo, no tendremos miedo a la muerte, que eso será la fase total. Porque al no tener miedo a la muerte, todo te cambia en la vida. No sé si somos capaces, de entender esto, porque esto es lo que marca un antes y un después. ¿Vamos a morir todos? Sí. ¿Cómo queréis que podemos vivir más? Adulterándonos. ¿Vamos a vivir 200 años? Y 600, sin duda. Bueno, no sé qué se lo cargue alguien antes. Pero ¿de qué manera? Bien, seguramente tendremos unos cuerpos con 80 o 150 años que se nos ponga esto más duro que la piedra, las mujeres eso más duras que la piedra, todas para arriba, la antigravedad funcionando a tope, unas caras preciosas de muñecas y muñecos cerámicos increíbles. Digo yo que tendremos que trabajar también, no sé para qué, pero tendremos que trabajar. Pero ya no eres lo que eras, porque tu cuerpo se irá restando vida, la vida natural y biológica, para sumar artificio, que es energía también, por cierto, inventada por el ser humano. ¿Cuál es la diferencia entre la dopamina y la adrenalina? Como decía, esto va a ser largo el de hoy. La dopamina y la adrenalina
son neurotransmisores esenciales en el cuerpo humano y cumplen funciones claves ¿en qué? En la motivación, en la acción y en la respuesta al entorno. Sin embargo, aunque ambas están relacionadas con el comportamiento y la activación del cuerpo, su función y propósito son muy diferentes. Y vamos a ver las diferencias claves. Dopamina es el motor de la motivación y la recompensa. La dopamina es el neurotransmisor de la motivación y del placer. Nos impulsa a actuar para alcanzar recompensas y nos hace sentir satisfacción cuando logramos algo que deseamos. Funciones principales. De nuevo, impulsa la acción hacia la meta, genera placer y recompensa al obtener logros, refuerza hábitos y comportamientos que el cerebro considera valiosos, nos motiva a repetir acciones que nos generan bienestar. Vamos a ver la adrenalina. La adrenalina, también conocida como epinefrina, es una hormona y neurotransmisor que prepara el cuerpo para la acción inmediata ante una emergencia o una amenaza. Todos en algún momento dado de nuestra vida, yo lo he vivido, recuerdo, una vez en particular, brutal, de nivel galáctico. Ya lo he contado aquí, cruzando una montaña, por un bordillo, agarrado a una cadena, y si caía y fallaba, 70 metros para abajo, cromito estampita de la hostia que me pagaría. Brutal. Y lo hice. Y todo lo que sentí después fue brutal. Después y durante el paso. Repito, la adrenalina, también conocida como epinefrina, es una hormona y neurotransmisor que prepara el cuerpo para la acción inmediata ante una emergencia o una amenaza. Su función principal es activar el sistema de lucha o huida, aumentando nuestra capacidad de reaccionar rápidamente ante situaciones críticas. Funciones principales. Aumenta la frecuencia cardíaca para bombear más sangre a los músculos. Yo esto lo sentí como tal, sentí una potencia en los antebrazos y mis manos al agarrar la cadena que te juro que parecía Superman. Dije, no puede ser. Cuando acabó la inyección de adrenalina, tuve unas agujetas al día siguiente que eran de nivel galáctico. Aumenta la frecuencia cardíaca, mejora el flujo de oxígeno al cerebro para tomar decisiones rápidas, acelera los reflejos y la reacción muscular, reduce funciones no esenciales, como la digestión, para concentrar energía en la respuesta inmediata. ¿Dónde necesitas la mayor información, en mayor disposición de todo? Ahí te lo da. Las otras hacen falta ahora, no, fuera, desconexión. Por ejemplo, si cruzas la calle y de repente ves un auto acercarse rápidamente, tu cuerpo libera adrenalina de inmediato. Esto aumenta tu ritmo cardíaco, dilata tus pupilas y mejora tus reflejos, permitiéndote reaccionar a tiempo y saltar fuera del camino. Por eso, cuando hay momentos de este tipo, si recordáis algunos, veréis que los podéis recordar como muy, muy, muy lentos. Como si hubieses paralizado el tiempo, tú estuvieses fuera del tiempo y te da opciones. En ese tiempo cortísimo, un segundo, medio segundo, aún así eso es súper largo y ves opciones para salvarte. ¿Ves? La vas viendo, hago esto. Increíble, es fascinante. Es un pepinazo, por cierto, ¿eh? Experimentarlo es un pepinazo. Esto lo puedes experimentar, por ejemplo, con la psilocibina. Es un pepinazo. Te quedas como diciendo, ¡guau! Vamos a ver algunas características y diferencias entre la dopamina y la adrenalina. Funciones principales: dopamina, motivación y recompensa; adrenalina, respuesta rápida ante el peligro. Activación de la dopamina se libera de forma anticipada para motivar el esfuerzo. La adrenalina se libera en respuesta a una amenaza inmediata. Efectos en el cuerpo: la dopamina nos mantiene enfocados, productivos y motivados, en condiciones normales, sin excesos dopamínicos. Por eso el otro día decía, los psicólogos dopamínicos nos tienen bien jodidos. La adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca, la refuerza y la velocidad de reacción. Ejemplo de activación, por ejemplo, trabajar por un ascenso en lo dopamínico, esforzarse en un gimnasio, lo que tú quieras. Adrenalina, escapar de un peligro, reaccionar ante una emergencia. Y vamos a ver ahora otra cosita, cómo interactúan estas dos, la dopamina y la adrenalina. A pesar de sus diferencias,
Dopamina y adrenalina pueden interactuar en diversas situaciones, que es lo que vamos a ver ahora. Ejemplo, cuando un atleta compite en una carrera, su dopamina lo mantiene motivado para entrenar y mejorar su rendimiento. Pero el día de la competición su cuerpo libera adrenalina. ¿Para qué? Para maximizar su rendimiento y su velocidad. Una especie como de excitación. Ejemplo en la vida cotidiana. Si tienes una presentación importante en el trabajo, la dopamina te motiva a prepararte con anticipación, pero el día del evento es la adrenalina la que te mantiene alerta y con energía para hablar con confianza. Y por cierto, esa adrenalina mejor que la controles y que entiendas cómo controlarla. Luego lo vamos a ver esto, porque te puede jugar una mala pasada. Perdón. ¿Qué pasa? Vamos a entrar ahora en temas de qué pasa si, ¿no? Que nos gustan tanto. ¿Qué pasa si hay un desequilibrio en estos neurotransmisores? Si hay un exceso de dopamina, te puede causar adicción a estímulos placenteros, ya sabéis. Te puede llevar a conductas obsesivas o impulsivas. Exceso de dopamina. Esto es lo que nos tienen ahora mismo en el mundo. Dopaminaos en exceso. Lo tienen controlado, lo saben, lo ejecutan, lo practican con nosotros como si fuéramos conejos de India, que lo sepáis. Exceso de dopamina, los psicólogos dopamínicos, los ingenieros dopamínicos, de todos estos, de Google, de Facebook, de Twitter, de X, ahora se llama X el señor este. Déficit de dopamina. ¿Qué genera? Desmotivación, apatía y depresión. Está muy relacionado con el Parkinson, donde hay una falta de dopamina que afecta el movimiento. Vamos al otro. Exceso de adrenalina. Puede provocar ansiedad crónica. ¿Os suena alguno esto? Y estar en un estado de alerta constante. Alerta no es atención. Alerta es otra cosa. O sea, te cansas. No te haces polvo. Puede generar problemas cardiovasculares por aumento constante de presión arterial. Déficit de adrenalina. Causa agotamiento, fatiga extrema. Reduce la capacidad de reaccionar rápidamente ante emergencias. Conclusión acerca de la dopamina y la adrenalina como fuerzas complementarias. Dopamina, motor de la motivación, nos impulsa a hacer, actuar para lograr objetivos. Adrenalina es el sistema de emergencia del cuerpo que nos permite reaccionar rápidamente en situaciones críticas. Ambos son esenciales para nuestra supervivencia y bienestar. Y nosotros podemos trabajar en ellos. Vamos a investigar un poquito más esto. ¿Por qué la dopamina es una espada de doble filo? La dopamina es uno de los neurotransmisores más importantes en nuestro cerebro. Es la sustancia química que nos va y que nos motiva a actuar. Nos hace sentir placer y nos mantiene enfocados en lo que queremos lograr. Sin embargo, su impacto en nuestra vida depende del equilibrio con el que se libere en el cerebro. ¿Y esto qué es? Esto es educación. Compis, educación. Entender, que nosotros hemos de entender y conocer las cosas. No nos lo han explicado jamás. Hemos trabajado, hemos sido nosotros en base a preconceptos, conceptos que vienen del pasado, que no pasa nada, que también nosotros solemos aplicar a nuestros hijos. Es igual, que nunca nos han invitado a entender esto. Esto es como meditar, compis. Hacer el ejercicio de entender estas cosas es como meditar. Porque con conciencia entiendes, comprendes y luego trasciendes. Es lo mismo. Y hemos de entenderlo. Si está en niveles adecuados, la dopamina nos impulsa a esforzarnos por nuestros objetivos, a disfrutar de los logros y a mantenernos motivados. Pero cuando se libera en exceso o de manera descontrolada, nos lleva, ya sabéis, a la adicción, insatisfacción constante, está buenísima. Y incapacidad de disfrutar el momento presente. ¿Eso qué es el aquí y el ahora? Nunca estamos en el aquí y el ahora porque siempre estamos en el más allá. Y lo de la insatisfacción es como la enfermedad del siglo.
¿Se puede entrenar? Sí. De forma equilibrada, ¿qué nos da? Nos hace sentir placer y satisfacción. Nos mantiene motivados. Nos focaliza en nuestra atención. En realidad, con la concentración, la atención es otra cosa. Nos ayuda a reforzar hábitos saludables que de nuevo hemos de trascender. Y no olvidaros, antes de toda esta película, tenemos que desarrollar la atención, que es la conciencia de mi vibración. ¿Y por qué puede ser nuestra mayor enemiga? Cuando está descontrolada, podemos caer en un ciclo, por ejemplo, de búsqueda interminable de placer. Una adicción al placer inmediato, como un perrito. Toma, toma, toma. Queremos gratificación rápida, sin esfuerzo. Pérdida de interés en actividades normales. No vale la pena, son aburridas. Uno ha estado ahí, ¿eh? Yo he estado ahí. Lo que antes nos emocionaba pierde todo su interés. Búsqueda constante de estímulos más fuertes. De todo tipo. ¿Y esto nos puede llevar a qué? A lo que es la enfermedad, la pandemia del siglo, que es una dependencia digital, todos absolutamente. A una menor concentración. Y, por ejemplo, a una reducción del placer en otras áreas, producto de esta digitalización. Por ejemplo, no nos atraen ya las conversaciones cara a cara. No nos atraen ya las lecturas o el aire o las actividades al aire libre. Y además no nos generan la misma satisfacción. Y aquí podemos encontrar o ir a la búsqueda del equilibrio, de nuevo, con la atención. Lo que llaman disfruta del proceso, no solo del resultado. Esto que lo cuentan también los espirituales, los mentales, los místicos. El camino es el camino, lo que importa, no el resultado. Pero a nosotros, ¿qué nos han contado? Que lo que nos importa es el resultado. Seguimos en eso, ¿eh? Podemos limitar la sobrecarga de dopamina. Pero ¿cómo podemos limitar? Porque esto lo cuentan así, dices, vale, el manual limita, te vas al psicólogo y te dice, o al coach y te dice, oye, tienes que limitar la carga de dopamina. Y tú dices, bueno, vale, ¿y qué mierda hago yo eso? Y te dice, pues mira menos redes sociales. Eso te va a afectar, por supuesto que te va a afectar. Para bien. Corta actividades que te den placer inmediato. Vale, bien, bien. Pero tú no has entendido todavía nada. Sí te han dicho lo que tienes que hacer, como un lorito. Recoge, a recoger, como cantan en las guarderías. A recoger. Tú has de entender la razón por la que eso te va a ayudar. Si no, eres un autómata. En la medida en que nosotros nos excedemos en las emociones, en lo que conseguimos, en el reconocimiento externo, en nuestras cosas, tanto para bien o para mal, excesos, todo eso genera disonancias. Por eso existe una moderación. Pero de nuevo, esa moderación no puedo sentir. Claro que puedes sentir, pero además muchísimo. El rollo es que ese sentir pasa a otro nivel cuando tú tienes atención. No es un sentir ya químico, biológico, es un sentir que pasa, vamos a llamarlo a lo espiritual, a lo místico. Y podemos quitar la palabra espiritual y místico, mandarlas a cagar las dos. Perfectamente. Esto lo conoce perfectamente la gente que ha tenido experiencias de ese tipo meditativas o en el día a día que le ha llegado el buf o con la psilocibina. Yo las he vivido en la psilocibina y en algunos momentos de mi día, sobre todo después de haber hecho lo de la psilocibina, años después, meses después. Y vamos a ver a cosas que nos pueden resultar extrañas de entender, pero que tienen mucho impacto en nuestra vida cotidiana, material, espiritual, total. ¿Qué pasa cuando repetimos actividades placenteras muchas veces? La dopamina es el neurotransmisor de la motivación y la recompensa, pero su liberación no es infinita. Cuando repetimos una actividad que nos da placer una y otra vez, el cerebro se acostumbra y libera menos dopamina con el tiempo.
Esto significa que aunque la actividad siga siendo la misma, la sensación de placer disminuye progresivamente. Este fenómeno se llama o es conocido como habituación, habituarse, y explica por qué ciertas cosas que antes nos emocionaban con intensidad, con el tiempo dejan de darnos la misma satisfacción. ¿Y cómo funciona la habituación en el cerebro? De la siguiente manera. Por ejemplo, primera experiencia. La primera vez que probamos algo placentero, postre, canción, una experiencia nueva, lo que queráis, el cerebro libera una gran cantidad de dopamina. Sentimos placer intenso y satisfacción, lo que refuerza nuestra motivación para repetir la experiencia. Queremos volver. Repetición frecuente. Con cada repetición el cerebro empieza a liberar menos dopamina, ya que considera que la experiencia ya no es nueva o emocionante. Por eso nuestro amigo Krishnamurti, amigos, compis, dice: cada día, cada despertar, cada café de la mañana ha de ser distinto. Y os puse mi ejemplo de la semana pasada. ¿Cuántas veces en esta semana, lunes, martes, miércoles, yo he estado con el café? Ni una. Pero me di cuenta, y eso ya es importante. Habituamiento, habituación. Esta parte quizás es una de las más importantes, donde ejercer trabajo en lo cotidiano y donde necesitamos mucha atención. ¿Por qué? Porque solemos no darle esa importancia que la tiene. Seguimos con cómo funciona el cerebro con la habituación. Busca estímulos más fuertes. Cuando una actividad deja de producir la misma satisfacción, tendemos a buscar versiones más intensas para recuperar el placer original. Esto puede llevar a lo que ya sabéis, conductas compulsivas, adictivas, etc. Un ejemplo es con la comida. La primera vez que comes un postre, tu postre favorito, se siente increíble. O uno nuevo que te fascina. Si lo comes todos los días, la emoción baja. Para sentir la misma satisfacción, podrías buscar un postre más dulce, más grande o más calórico. Pero esto ocurre, por ejemplo, con otras cosas en la vida material, de los controladores. Te dan y luego te lo quitan. Y como te lo quitan, ¿qué te ocurre? Puta, yo quiero. Entonces te pueden pedir cosas extras para darte. ¿Y qué vas a hacer? Dependiendo de esa dependencia, lo vas a hacer. Porque acabas de engancharte a eso que quieres con tanto anhelo. Y esto es importante entenderlo porque puede afectar y tener impacto donde hacernos adictivos al juego, a las redes sociales, a las conductas compulsivas y a la comida chatarra, a las emociones, a las drogas, al alcohol, a lo que queráis. ¿Y qué puedo hacer para que no me controle esto? Se pregunta uno. Lo primero para mí es la atención, desarrollar la atención, la conciencia de tu obligación. ¿Cómo? Preguntándote. También puedes hacer cosas más, digamos, de entrenamiento, como puede ser espaciar los placeres, no repitas una actividad placentera con demasiada frecuencia. Sé consciente de lo que tienes en tu vida, es decir, gratitud. Aplicar el esfuerzo intermitentemente, fijaros, eso es magnífico. Esfuerzo, esforzarse. Esforzarse, por ejemplo, es conflictivo según Krishnamurti, pero aplicar el refuerzo intermitente es importante. Es decir, no te recompenses siempre el refuerzo intermitente se llama. No te recompenses siempre de la misma manera. Alterna las gratificaciones para evitar que el cerebro se acostumbre. Entiende el aquí y el ahora, disfruta de lo simple. Un paseo, una conversación, simple y gratuito. Gratis. Silencio. Paseo. Y por último, encuentra cosas que te gusten que las puedas desarrollar a largo plazo. Siendo ese plazo el que sea. Aquí entran 1000 factores más de los que no estoy hablando. Porque cuando tú empiezas una cosa con una motivación a futuro, ya la has llenado de esperanzas, de meta, de expectativas. Todo eso juega un papel importante en este asunto.
de la dopamina en este asunto de la adrenalina. Y así, queridos amigos, este audio de hoy, que a mí me hace mucha ilusión compartirlo, porque tiene mucho que ver con nuestra cotidianidad y tiene mucho que ver también con la espiritualidad oide y no oide, sobre todo para salir de la espiritualoide. ¿Qué es lo que queremos? Es sencillo. Es sencillo. Y en esa sencillez podemos encontrar felicidad, bienestar. Y aquí voy a cerrar hoy con alguna cosita más que tiene que ver con la incomodidad y con dos amigas que son la serotonina y la oxitocina. La dopamina impulsa la búsqueda de recompensas futuras, pero el cerebro también necesita serotonina y oxitocina para sentirse satisfecho con el presente. Y esos son lazos de pertenencia. Esa sociedad gringa en la que yo estoy ahora y el sistema protestante, sí, pero esta en particular no fomenta los lazos sociales de pertenencia, no fomenta la familia. La familia puede ser un campo de terror también, sin duda. Pero es que además de esas cosas, nosotros estamos siempre pensando en el futuro en lugar de estar en el presente. Pero además de eso, estamos siempre en el modo de búsqueda. Como le decía el jefe indio a Carl Jung, es que estáis siempre en búsqueda, no sé qué coño estáis buscando. Y sobre todo, una vez que alcanzados esos estados, poquito a poco, el tiempo que sea, como sea, entender y a manejar lo que es la incomodidad, manejar la incomodidad. ¿Para qué? Para evitarnos molestias. No queremos ver. Por eso, ese no querer ver es lo que hacemos nosotros cuando nos vamos a buscar la espiritualidad. Le ponemos la fe en lo otro, en el pim, en el pam, en el pum, en el guru. Es lo mismo. No queremos saber. Queremos que nos lo aplaquen. Fuera, pastilla, cosa, guru, fe, karma, esperanza. Cuestiónate, para concluir ya este audio de hoy. El equilibrio es la clave. Entiende el refuerzo intermitente. Disfruta del presente. Desarrolla tu tolerancia a la incomodidad. Y toma el control de tu dopamina. Y verás cómo así aumenta tu energía, tu capacidad de hacer cosas desde un lugar nada estresante y tu felicidad. Eso siempre con la tríada previa. La atención, que es la conciencia de tu vibración, el movimiento de la energía y el silencio. Os envío un abrazo gigante. Os deseo un día hermoso, un despertar, una mañana que continúe siempre, siempre así. En esa búsqueda que todos estamos haciendo, que compartimos y que sabemos que es posible. Mañana un poquitito más. Os dejo con la neurociencia de la motivación, el placer y la recompensa. Un abrazo gigante. Por favor, ponerme a mí a parir. Escribir los comentarios que tengáis, opiniones, libros que sean de interés. Se trata de compartir. Un abrazo bien grande, hasta mañana.